32 minutos. Es menos de lo que dura un capítulo de una serie. Menos de lo que tardas en llegar al trabajo. Pero para 524 personas, 32 minutos se convirtieron en una eternidad suspendida entre el cielo y la tierra. Un pulso desesperado contra la muerte a miles de metros de altura. Esta no es solo la historia de un accidente aéreo. Es la crónica del desastre con más víctimas mortales de la historia de la aviación, protagonizado por una sola aeronave. Un evento que partió en dos la confianza del público en el transporte aéreo y obligó a toda una industria a mirarse al espejo, a enfrentarse a sus errores más profundos. Lo que ocurrió aquella tarde del 12 de agosto de 1985 cambiaría para siempre los protocolos, las revisiones y la forma en que entendemos la seguridad en el aire. Eran las 18:12 de la tarde en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. El sol de agosto comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El vuelo 123 de Japan Airlines, un imponente Boeing 747 SR-46 con matrícula J8119, se alineó en la pista y recibió la autorización para despegar. A los mandos se encontraba una tripulación experimentada. El capitán, Masami Takahama, de 49 años, era un veterano con más de 12.400 horas de vuelo, un piloto instructor que conocía el 747 como la palma de su mano. A su lado, el copiloto Yutaka Sasaki, de 39 años, estaba en proceso de calificación para ascender a capitán bajo la supervisión de Takahama. En la cabina también se encontraba el ingeniero de vuelo Hiroshi Fukuda, de 46 años, un técnico meticuloso responsable de monitorizar los complejos sistemas del avión. El ambiente en la cabina de pasajeros era el típico de un vuelo vacacional. El avión estaba casi al completo, con 509 pasajeros y 15 miembros de la tripulación. Había familias riendo, como la de Hirotsugu Kawaguchi, que viajaba con su esposa y sus dos hijas. Estaba el famoso cantante Kyu Sakamoto, conocido internacionalmente por su éxito Sukiyaki, que volvía a casa para el Obon. Japón se preparaba para celebrar el Festival de Obon, una de las festividades más importantes del país. Un momento sagrado en el que las familias se reúnen para honrar a sus antepasados. El despegue fue suave, rutinario. El gigante de metal se elevó sin esfuerzo sobre la bahía de Tokio, iniciando un viaje que debía durar apenas una hora. El avión ascendía con normalidad, siguiendo el plan de vuelo establecido. Los pasajeros se acomodaban, algunos leían, otros charlaban o simplemente miraban por la ventanilla el paisaje urbano de Tokio, que se hacía cada vez más pequeño. Nada hacía presagiar el desastre. El avión era una máquina probada, la tripulación era experta y el tiempo era bueno. Era en todos los sentidos, un vuelo como cualquier otro. A las 18:24, justo cuando el avión alcanzaba los 24.000 pies sobre la bahía de Sagami, un sonido ensordecedor, como una explosión, sacudió la aeronave. Los pasajeros sintieron una violenta sacudida. En la parte trasera del avión, el mamparo de presión de popa reventó. La fuerza de la descompresión explosiva fue brutal. El aire de la cabina se precipitó hacia la cola con la fuerza de un huracán, arrancando el techo de los baños traseros y presurizando el compartimento del estabilizador vertical. La sobrepresión fue tan inmensa que hizo estallar la cola del avión. El enorme estabilizador vertical se desintegró en el aire, llevándose consigo las 4 líneas hidráulicas que lo recorrían. En la cabina de mando, las alarmas comenzaron a sonar al unísono. Las luces de advertencia parpadeaban frenéticamente. El capitán Takahama y el copiloto Sasaki sintieron cómo los controles se volvían pesados, inertes. El avión había perdido por completo su sistema hidráulico. Para entender la magnitud del problema, hay que imaginar que intentas conducir un coche al que le han cortado la dirección y los frenos. Los sistemas hidráulicos son la sangre del avión. Sin ellos, las superficies de control no responden. El Boeing 747 se había convertido en un gigante de 350 toneladas sin gobierno. La descompresión llenó la cabina de una neblina blanca. Las máscaras de oxígeno cayeron automáticamente. El pánico inicial dio paso a una extraña calma mientras la gente se colocaba las máscaras. Sin embargo, el avión había comenzado a comportarse de forma errática. Ascendía y descendía bruscamente, en un movimiento ondulatorio incontrolable. El capitán Masami Takahama era un piloto de élite, pero la situación a la que se enfrentaba superaba cualquier entrenamiento o simulacro.
Con el sistema hidráulico completamente inutilizado, el volante de control, el yugo, era un adorno inútil. Moverlo no producía ningún efecto. El avión era ingobernable a través de los métodos convencionales. La única herramienta que les quedaba era la potencia diferencial de los motores. Aumentando el empuje de los motores de un lado y disminuyéndolo en el otro, podían intentar inducir giros lentos y torpes. Aumentando o reduciendo la potencia de todos los motores a la vez, podían intentar que el avión subiera o bajara. Era como intentar dibujar una línea recta con un martillo y un cincel. Una tarea hercúlea y desesperada. La tripulación trabajó en equipo con una coordinación asombrosa en medio del caos. El capitán Takahama daba órdenes claras y concisas, manteniendo una calma que desafiaba la situación límite que vivían. Sube la potencia, baja la potencia, motor derecho a tope, izquierdo al mínimo. El copiloto Sasaki y el ingeniero Fukuda respondían al instante, manipulando las palancas de empuje con precisión milimétrica. Luchaban contra las oscilaciones violentas del avión, que subía y bajaba en arcos de miles de pies, un monstruo herido que se negaba a ser domado. Su objetivo era uno solo: dar la vuelta y tratar de alcanzar algún aeropuerto, cualquier pista de aterrizaje que pudiera poner fin a aquella pesadilla. Su liderazgo fue fundamental para mantener unida a la cabina en la lucha más desigual que se pueda imaginar. 4 hombres armados, solo con su ingenio y su valor contra las leyes implacables de la física. Estaban logrando lo imposible: mantener en el aire un avión que, técnicamente, ya no debería poder volar. El movimiento que atormentaba al vuelo 123 tiene un nombre técnico: ciclo fugoide. Es una oscilación característica de una aeronave cuando pierde su estabilidad longitudinal. El avión, sin control sobre sus elevadores, entraba en un patrón de vuelo terrorífico. Primero, el morro se elevaba bruscamente, haciendo que el avión perdiera velocidad y ascendiera como si estuviera en una montaña rusa. Luego, al alcanzar el punto más alto del arco, la velocidad caía tanto que el avión entraba en pérdida y el morro caía en picado, ganando velocidad de forma vertiginosa. Este ciclo de subidas y bajadas se repetía una y otra vez, cada uno durando unos 90 segundos. Para los pasajeros era una tortura física y psicológica, siendo aplastados contra sus asientos en los ascensos y sintiendo la ingravidez en las caídas. La tripulación intentaba contrarrestar este ciclo infernal con los motores. Cuando el morro subía, aplicaban máxima potencia para intentar mantener la velocidad y evitar la pérdida. Cuando el morro caía en picado, reducían la potencia para intentar frenar el descenso. Era, vaya, un baile agotador y poco preciso. Además de la oscilación vertical, el avión también sufría un movimiento de balanceo de lado a lado, conocido como Dutch Roll o balanceo holandés, exacerbado por la falta del estabilizador vertical. El Jumbo Jet se tambaleaba como un barco en una tormenta, una combinación de movimientos que hacía casi imposible cualquier intento de navegación precisa. A pesar de todo, hubo momentos en los que pareció que podían lograrlo. En un punto, consiguieron estabilizar el avión lo suficiente como para mantener un rumbo más o menos constante. Incluso lograron bajar el tren de aterrizaje, utilizando un sistema alternativo eléctrico. Bajar el tren de aterrizaje y los flaps no solo sirve para preparar el aterrizaje, sino que también puede ayudar a estabilizar un avión, aumentando la resistencia y cambiando el centro de gravedad. Fue un pequeño rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La tripulación creía que, si podían amortiguar el ciclo fugoide, quizás tendrían una oportunidad de llegar a la base de Yokota. Sin embargo, fue una victoria pírrica. Bajar el tren de aterrizaje hizo que el avión fuera aún más difícil de controlar con la potencia de los motores. La resistencia añadida hizo que el morro tendiera a bajar, obligando a la tripulación a aplicar más potencia, lo que a su vez complicaba los virajes. Estaban atrapados en una trampa aerodinámica. Cada solución creaba un nuevo problema. A las 18:27, 3 minutos después de la explosión, el copiloto Sasaki contactó por primera vez con el control de tráfico aéreo de Tokio. Su voz, aunque tensa, era profesional. Dijo: Tokio Control, HAL 123. Solicitamos regreso inmediato a Haneda. Descenso y mantenimiento a 220. Problemas. La comunicación, sin embargo, era difícil. El daño estructural en la cola interfería con las antenas de radio, y además la tripulación no sabía exactamente qué había ocurrido. Inicialmente, informaron de un problema con la puerta R5, una de las puertas traseras,
creyendo que podría ser la causa de la descompresión. No podían saber que el corazón del control de su avión, el estabilizador vertical, ya no existía. Los controladores aéreos en Tokio respondieron con calma, siguiendo los protocolos. Autorizaron el regreso a Haneda y ofrecieron guía vectorial, es decir, instrucciones de rumbo para volver. Pero el vuelo 123 no podía seguirlas. La tripulación respondió: negativo, ahora incontrolable. Esa palabra, incontrolable, heló la sangre en la sala de control. Un Boeing 747, uno de los aviones más grandes del mundo, estaba fuera de control sobre una de las áreas más pobladas de Japón. Los controladores intentaron ofrecer otras opciones: el aeropuerto de Nagoya, la base aérea de Yokota. La base de Yokota, operada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, estaba más cerca y tenía pistas largas, ideales para una emergencia. La comunicación se convirtió en un diálogo fragmentado y desesperado. La tripulación del HAL 123 estaba demasiado ocupada luchando por mantener el avión en el aire como para mantener una conversación fluida. Sus respuestas eran cortas, a menudo interrumpidas por las alarmas de la cabina o por las órdenes que el capitán Takahama gritaba a sus compañeros. Por su parte, los controladores solo podían observar impotentes cómo el punto que representaba al vuelo 123 en su pantalla de radar se movía de forma errática, sin seguir ninguna lógica. Preguntaban por la naturaleza de la emergencia, por sus intenciones, pero las respuestas eran confusas. La tripulación no podía explicar lo que ni ellos mismos comprendían del todo. A medida que pasaban los minutos, la altitud del vuelo 123 disminuía peligrosamente. La tripulación había perdido la batalla por mantener el avión a una altura segura. Ahora, la lucha era contra las montañas de la prefectura de Gunma, que se alzaban frente a ellos como una pared insuperable. El ciclo fugoide se había vuelto más violento. En la cabina, el capitán Takahama seguía dando órdenes, intentando un último y desesperado viraje a la derecha para evitar el terreno elevado. ¡Levanta el morro! ¡Levanta el morro! ¡Potencia! Sus gritos se mezclaban con el sonido ensordecedor de la alarma de proximidad al terreno, que repetía sin cesar: pull up, pull up. A las 18:56, la situación era crítica. El avión había descendido por debajo de los 10.000 pies. En una de las últimas comunicaciones inteligibles con la torre, el copiloto Sasaki transmitió un mensaje que reflejaba la desesperación del momento. La torre le preguntó por su posición, y él respondió con la ubicación aproximada. Luego, la grabación recoge palabras sueltas, fragmentos de una petición que nunca se completó. HAL 123. Request. Crash. No está claro si fue un error de transmisión o un reconocimiento de lo inevitable. Segundos después, la grabadora de voz de la cabina captó los últimos momentos. El capitán Takahama gritó: «Esto es el fin». El ala derecha del avión rozó una cresta de árboles, perdiendo parte de su estructura y entrando en un viraje incontrolable hacia la derecha. El avión voló invertido durante unos segundos antes de estrellarse violentamente contra las laderas del monte Takamagahara, cerca del monte Osutaka. El impacto, a las 18:56:30, fue catastrófico. El fuselaje se desintegró, esparciendo restos en un área de varios kilómetros. Una enorme bola de fuego iluminó el cielo crepuscular, visible a kilómetros de distancia. El silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Inmediatamente después del accidente, se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate. Un avión C-130 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con base en Yokota, fue uno de los primeros en llegar a la zona. Alrededor de las 19:15, su tripulación localizó los restos en llamas y transmitió la ubicación exacta a las autoridades japonesas. Incluso se ofrecieron a guiar a los helicópteros de rescate japoneses hasta el lugar o a enviar a sus propios paracaidistas para iniciar el rescate. Sin embargo, por razones que aún hoy son objeto de debate, se les ordenó regresar a su base. Las autoridades japonesas decidieron gestionar la operación por su cuenta. La noche, el terreno escarpado y la falta de una evaluación precisa de la situación desde el aire llevaron a una decisión fatal. Un helicóptero de las Fuerzas de Autodefensa de Japón sobrevoló el lugar y, al no ver señales de vida en medio del humo y los restos calcinados, informó de que no había supervivientes. Basándose en este informe, se decidió posponer la operación de rescate terrestre hasta la mañana siguiente.
asumiendo que el esfuerzo nocturno sería demasiado peligroso y, en última instancia, inútil. Los equipos de rescate se congregaron en un pueblo cercano, esperando al amanecer para iniciar el ascenso a la montaña. Pero en la ladera del monte Osutaka, entre los restos humeantes del fuselaje, había gente viva. Heridos, atrapados, pero vivos. Escucharon los helicópteros sobrevolar y luego alejarse, sumiéndolos de nuevo en la oscuridad y el silencio, roto solo por los gemidos de los moribundos. La temperatura en la montaña descendió bruscamente durante la noche. Muchos de los que sobrevivieron al impacto inicial sucumbieron a sus heridas o a la hipotermia mientras esperaban una ayuda que no llegaba. Fue una noche de agonía para los pocos que aún se aferraban a la vida, una espera interminable que selló el destino de la mayoría. No fue hasta casi 14 horas después del accidente, a la mañana siguiente, cuando los primeros equipos de rescate llegaron a pie al lugar. Lo que encontraron fue una escena dantesca, pero también un milagro. Entre los 524 ocupantes, encontraron a 4 supervivientes, todas mujeres. Yumi Ochiai, la sobrecargo que estaba en el baño en el momento de la explosión. Hiroko Yoshizaki y su hija de 8 años, Mikiko. Y Keiko Kawakami, una niña de 12 años que fue encontrada atrapada en las ramas de un árbol. Su supervivencia fue un testimonio de la increíble resistencia humana, pero también un recordatorio amargo de que, si el rescate hubiera sido más rápido, quizás otras personas podrían haberse salvado. La investigación oficial, llevada a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes de Aeronaves de Japón, fue exhaustiva. El análisis de las cajas negras y de los restos recuperados reveló la causa raíz de la tragedia. 7 años antes del accidente, en 1978, el avión había sufrido un incidente conocido como tail strike, en el que la cola golpeó la pista durante un aterrizaje. La reparación del mamparo de presión de popa, que resultó dañado, fue realizada incorrectamente por técnicos de Boeing. La normativa exigía una placa de refuerzo continua con 2 filas de remaches para unir las 2 partes del mamparo. En su lugar, los técnicos utilizaron 2 placas separadas, con una sola fila de remaches en algunas partes. Este error de mantenimiento, aparentemente menor, fue una sentencia de muerte para el avión. La reparación defectuosa redujo la resistencia del mamparo a la fatiga del metal en un 70%. Con cada ciclo de presurización y despresurización en cada vuelo, pequeñas grietas comenzaron a formarse y a crecer. Durante 12.318 vuelos, la grieta se extendió silenciosamente, hasta que en el vuelo número 12.319, el mamparo finalmente cedió. La investigación concluyó que la causa directa del accidente fue esta reparación inadecuada. La tragedia del vuelo 123 fue, en última instancia, el resultado de un error humano ocurrido 7 años antes, oculto a simple vista. Las consecuencias de la tragedia fueron profundas y duraderas. En Japan Airlines, la confianza del público se desplomó. El presidente de la compañía dimitió y, trágicamente, un gerente de mantenimiento se suicidó, incapaz de soportar la carga de la culpa. La cultura de la seguridad en la aerolínea fue completamente revisada, creando una conciencia casi obsesiva sobre cada detalle. A nivel mundial, el accidente sirvió como una llamada de atención brutal para toda la industria de la aviación. Se reforzaron los procedimientos de mantenimiento y reparación, especialmente en estructuras críticas. Se mejoraron los diseños para asegurar que la pérdida de una parte del avión no condujera a una pérdida total de control. Se implementaron mejoras en los sistemas hidráulicos para crear redundancias. Se mejoraron los protocolos de comunicación entre tripulaciones y controladores en situaciones de emergencia. La historia de los 32 minutos de lucha se estudia hoy en día en las escuelas de vuelo de todo el mundo, no como un caso de fracaso, sino como un ejemplo extraordinario de habilidad y coraje. El vuelo 123 dejó una herida que nunca ha cerrado del todo en Japón, pero de la ceniza de la tragedia surgieron lecciones vitales que han salvado innumerables vidas. El sacrificio de 520 personas no fue en vano. Su legado es un cielo más seguro para todos.